Buenos días, apreciados estudiantes, la Unidad Educativa Particular a Distancia. Juan Montalvo Fiallo le da una cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de Ciudadanía para los segundos Ciencias, Contabilidad e Informática. Antes de comenzar nuestras labores cotidianas de aprendizaje, necesario un mensaje de optimismo, de seguir adelante día a día, no desmayar en nuestra preparación académica. Un triunfador es aquel que se levanta y busca las circunstancias que desea, y si no las encuentra, las fabrica. Fabriquemos nuestro futuro. Vamos a ver un tema sobre las limitaciones de la democracia, la tendencia a la corrupción. Vamos a continuar con estas mismas limitaciones, puesto en la clase anterior vimos limitaciones de la democracia en otra temática. No vamos a ver la temática que es la tendencia a la corrupción. ¿Qué encierra la corrupción? Pero antes contestémonos preguntas generadoras, contestemos las preguntas, hagámonos a nosotros mismos las preguntas. ¿Qué piensa que es la corrupción y por qué puede ser perjudicial? ¿La corrupción se da solo en altas esferas del gobierno o también ocurre con el ciudadano común? Considero yo que la corrupción está debilitando, afecta de forma directa a la estructura de la sociedad y a la democracia. En lo que estamos viviendo ahora, en estos tiempos muy difíciles de pandemia, se está observando o escuchando en noticias que la corrupción está por encima. Es muy preocupante. Pero en esta parte debemos conocer también lo que es la democracia. No olvidemos que la democracia se fundamenta en que el poder de elegir de los ciudadanos y por ende de elegir a nuestros gobernantes. Es importante conocer esta palabra de lo que encierra la democracia. Estamos viviendo en democracia, pero están rompiendo las leyes por esta situación que estamos viviendo. ¿La corrupción se da solo en altas esferas del gobierno o también ocurre con los ciudadanos comunes? Yo considero que se está viendo corrupción, por ejemplo, la coima, por decir, estamos conduciendo un auto y le damos la coima al vigilante. El vigilante recibe el dinero y no ha pasado nada. El soborno a los jueces, como está sucediendo. En las últimas noticias, cuánta cantidad de jueces son corruptos, reciben dinero por el narcotráfico y otros más. La corrupción es un delito y un fenómeno social. Observemos esa imagen de lo que nos está indicando. En la parte no solamente es un fenómeno social, pero también puede ser económico, político, que consiste en actos ilegales para conseguir la realización de intereses personales o grupales. Es un acto de abuso, de poder, que lo cometen las personas que llegan a espacios de poder público o privado, ya sea como autoridades o como parte de la burocracia. Aquí tenemos un esquema de lo que es la corrupción, cómo funciona en diversas maneras. Si nosotros observamos ahí este mapa, en las formas de funcionamiento de la corrupción, tenemos la extorsión, usted está viendo extorsión, fraude, apropiación indebida, soborno. Se está viendo bastante esta parte del soborno. Extorsión. También tenemos el tráfico de influencias, nepotismo, desviación de fondos, compra de ventas de decisiones judiciales, uso indebido de información privilegiada. La extorsión es algo común que se está observando bastante en el país. Desviación de fondos. Se desvía el dinero, no llega por ejemplo, a los municipios para poder de seguir en lo que es la pandemia, ¿no? En lo que es
infraestructura médica para poder combatir esta enfermedad. El nepotismo también existe demasiado. Entonces estas son las varias formas de funcionamiento de la corrupción. Ahí tenemos lo que es la corrupción política. Está presente en todos los países del mundo. Como ustedes han escuchado en las noticias, hay bastante corrupción en estas partes del mundo. Entre ellas podemos indicar que está presente en los países, como mencioné anteriormente, la función del Estado de servir al pueblo se ve distorsionada por actos realizados por personas que no cumplen su función de una forma honesta, sino que buscan la forma de servirse del poder para beneficios personales, familiares, de sus amistades o del grupo al que representan. Es un mal extremadamente grave del grupo al que representa. Grave para la democracia. ¿Por qué? Porque impide la realización del bien común. Aproximadamente 30 billones de dólares anuales se pagan en sobornos en el mundo. Es una cantidad bastante grande, ¿no? Imagínense. Efectos de la corrupción. Los efectos de la corrupción causa graves problemas a la democracia. ¿En qué aspectos podemos considerar? La debilita porque impide que se cumplan sus propósitos de igualdad y vida digna para todas las personas, perjudica al crecimiento económico de los países, provoca inestabilidad política, implica la aplicación de la ley, aleja a los inversionistas, limita el desarrollo de las empresas. Esta corrupción es bastante preocupante, pero también dado los beneficios que las personas obtienen por los actos de corrupción, los procesos electorales se convierten en un excelente negocio en el que grandes sectores invierten una gran cantidad de dinero para la campaña política o para comprar votos. Todavía existe eso de comprar votos, con la seguridad de que una vez en el poder recuperarán la inversión económica realizada. Aún más, los procesos electorales se denigran. Es bastante preocupante. Estamos viendo que los asambleístas, cómo repartían dinero en la construcción de un hospital en Manaví, en Pedernales. Es preocupante. Las prácticas de corrupción. Impide que el dinero del Estado se destine a atender las necesidades de la población, debilitando su rol para atender las demandas de la población, encarecen los servicios del Estado, aseguran la exclusión política de los sectores sociales pobres, mantiene la desigualdad social, abren más las distancias entre pobres y ricos, favorecen redes de complicidad entre grupos minoritarios, producen impunidad y evasión de sistemas de control, crean nuevos grupos de poder. Al ser una de las azotes más grandes que vive la humanidad, las Naciones Unidas en el año 2003 promulgó una convención para combatir este problema. Ojalá lo podamos combatir, ¿no? Porque es un cáncer que nunca va a ser extirpado fácilmente. Bien, en lo que corresponde a la evaluación formativa, ustedes tienen que realizar, aquí tenemos una actividad que van a investigar, consulta el significado de cada una de las formas de funcionamiento de la corrupción, finalmente elabora un ensayo donde expliques de qué manera estas formas de corrupción limitan la democracia. Aquí usted lo que tiene que hacer es contestar unas preguntas generadoras, elige la respuesta correcta, desde selección múltiple, nada más, ¿no? Bien, jóvenes, antes de culminar esta actividad,
es necesario dar un mensaje publicitario. Por favor, ya estamos a fines de mes, por favor, cancelemos nuestras obligaciones, ¿no? Seamos responsables de nuestros pagos, ¿no? Puesto que son ustedes nuestros patronos y también las autoridades son nuestros patronos, a los cuales nos cancelan, ¿no? Gracias por la atención prestada. Nos veremos la próxima semana.